¿Qué es la verdad? Empezamos con Juan 14:6. Dice así el Señor: Jesús contestó: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. El Señor nos invita a que vayamos al Padre y tiene que ser a través de Él. Muchas veces nos acusan que nosotros le pedimos mucho a los santos y dicen que tenemos que pedir directamente con Jesús o con el Padre directamente. Pero en realidad, pues lo único que pedimos a los santos es la intercesión, y el único que nos puede llevar al Padre es el Jesucristo mismo. Entonces, esto queda claro en este versículo, ¿verdad? Y también está Timoteo 2:4, pues Él quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Todos los hombres, no nada más unos sí, otros no, sino que todos los hombres. Y para poder llegar a ese conocimiento de la verdad, necesitamos leer las Escrituras, aparte saber interpretarlas, y la única iglesia que tiene 2000 años interpretándolas es nuestra Iglesia Católica. Por eso confiamos en ella, porque ya tiene 2000 años interpretando las Escrituras. Entonces, no hay otra iglesia que sea más confiable que la de nosotros, que la fundó el mismo Jesucristo en Mateo 16:18, hace ya casi 2000 años. Entonces, ahí está la verdad, hermanos. Y dice Juan 8:32, entonces conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Entonces, algún día todos conoceremos la verdad, pero esperemos que no sea demasiado tarde, hermanos. Todavía estamos en el camino, todavía estamos a tiempo de conocer la verdad. Escudriñemos las Escrituras, busquemos en la historia, en la verdadera historia de la Iglesia Católica. Ahí está la verdad. La mayoría de las otras iglesias apenas empezaron hace menos de 500 años. La más vieja tiene 500 años, la luterana. Y si nos fijamos incluso en la iglesia luterana, hay muchas cosas parecidas a la Iglesia Católica. De ahí para acá se ha venido diluyendo la fe después de la Iglesia Luterana. También en la Iglesia Luterana todavía se bautizan a los niños. Todavía hay ministros como si fueran sacerdotes, pero nadie se pone a pensar eso, que si Martín Lutero fundó su propia iglesia, ¿por qué es tan parecida a la Iglesia Católica, verdad? Y después de 500 años, la mayoría de las iglesias le han quitado la mayoría del culto verdadero a la iglesia, ¿verdad? Entonces ahora ya han quitado la mayoría de las cosas que fueron verdaderas. Ahora solamente las conocemos como sectas, porque ya no hacen realmente nada de lo que hacían ni siquiera las primeras iglesias protestantes. Ahora en día, pues cada quien hace lo que se le pega la gana, ¿verdad? Dice, entre todas las iglesias actuales, ¿cuál es la única y verdadera que fundó Jesucristo? Vamos a ver Mateo 16:18-19. Y dice así: ahora yo te digo, tú eres Pedro, o sea, piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. ¿Cuántas iglesias? Una, ¿verdad? Mi iglesia. Los poderes de la muerte jamás podrán vencer. O sea que Jesucristo no es un mentiroso. Cuando fundó su iglesia, pudieron haber pasado miles de cosas, temblores, guerras mundiales, pero su iglesia siempre se mantuvo de pie. Muchos dicen que la Iglesia Católica la fundó Constantino, ¿verdad? Pero tenemos pruebas de que antes de Constantino ya existía la Iglesia Católica. Tenemos una lista de todos los papas de la Iglesia Católica, desde el primer papa, que fue San Pedro, hasta el papa actual, que es el Papa Francisco. Entonces, la misma historia desmiente todas esas mentiras que nos quieren hacer creer, ¿verdad? Y dice así: yo te daré las llaves del reino de los cielos. O sea que Pedro tiene las llaves del reino de los cielos. Pedro, el primer papa, tiene las llaves del reino de los cielos. El único que pudo haber que viva Cristo pasado Rey. las llaves del reino a los otros papas es el mismo Pedro. Entonces, por la sucesión apostólica, sabemos que la iglesia todavía tiene las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo. Incluso le dio otro poder más. Le dijo a Pedro: lo que tú ates en la tierra quedará atado en el cielo. Tiene el poder de atar y desatar.
Entonces, el único que tiene ese poder, que Cristo se lo dio, es el Papa. Ningún otro pastor tiene ese poder. Y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Al contrario también, lo que Él desate quedará desatado. Siga grabando, por favor. Vamos a ver otra de las razones por las cuales nosotros decimos que nuestra iglesia es la verdadera iglesia de Jesucristo. Dice así: razones principales de las cuales afirmamos que nuestra iglesia es la única y verdadera que fundó Jesús. La razón número 1, tenemos la lista de todos los papas que han habido durante toda la historia hasta el día de hoy. Le llamamos la sucesión apostólica. Vamos a ver algo referido en Apocalipsis 5, 9, 10. Con tu sangre compraste para Dios hombres de toda la raza, lengua, pueblo y nación. Los hiciste reino de sacerdotes para nuestro Dios y reinarán sobre toda la tierra universal. A eso nos referimos cuando hablamos de que la Iglesia Católica es universal. Dice que tiene un reino de sacerdotes. ¿Cuál es la iglesia que tiene sacerdotes? Que no nos avergonzamos de decir que tenemos sacerdotes en la Iglesia Católica. Todas las demás sectas, iglesias, nunca le llaman sacerdote a nadie, pero nosotros no nos avergonzamos, porque aquí lo dice en Apocalipsis 5, 9, 10, dice: con tu sangre compraste para Dios hombres de todas las razas, lenguas, de todos los pueblos y naciones. Los hiciste un reino de sacerdotes. ¿De qué? De sacerdotes, ¿verdad? No nos avergonzamos. Para nuestro Dios, y reinarán sobre toda la tierra. Reinaremos sobre toda la tierra porque somos de la iglesia verdadera, de la iglesia universal. Entonces es nuestra iglesia la única que no se avergüenza de llamar a los hombres sacerdotes, porque así nos lo dice en la Biblia. Vamos a ver el punto número 2, ¿por qué nosotros afirmamos que la Iglesia Católica es la única y verdadera que fundó Jesucristo? Todas las demás solamente traen el puro nombre, pero la de nosotros es la única y verdadera. Dice así: es la única iglesia que puede demostrarse históricamente que ha estado desde Cristo hasta el día de hoy. Dice así, Mateo 28, 20: yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin de la historia. O sea que Cristo no es un mentiroso. Cristo nos dijo que iba a estar con nosotros todos los días hasta el fin de la historia. No que después de que viniera Carlos Parán o cualquier otro falso profeta ya se iba a desaparecer la Iglesia Católica. Entonces ahí vemos esa mentira que nos dicen los hermanos separados, que cualquiera puede fundar una iglesia si sale de la cárcel o ya se proclama pastor y ya arma su propia iglesia. Y no es así. En cualquier garage no se puede. Dice así el tercer paso por el cual nosotros demostramos que la Iglesia Católica es la verdadera iglesia de Cristo. Se puede demostrar con documentos históricos de los llamados padres de la iglesia, discípulos de los apóstoles. Uno de ellos fue San Ignacio de Antioquía, discípulo de San Juan y de San Pablo. Él también llamó por primera vez a la Iglesia de Cristo católica, o sea, católico significa aquí universal. Todos estos, los que nos estorban ahorita. San Ignacio de Antioquía fue discípulo de Juan y de Pablo, o sea, directamente. Lo podemos checar históricamente, y él fue el primero que le llamó a la iglesia en Antioquía universal, que es el lugar donde se le nombró por primera vez también a la iglesia como cristianos. Entonces vamos a ver otra referencia también en Mateo 28, 19. Dice así: vayan pues y hagan que todos los discípulos, vayan pues y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, todos los pueblos. Aquí vemos otra vez la universalidad de la iglesia, igual en Marcos 16, 15. Y les dijo: vayan por todo el mundo y anuncien la buena nueva a toda la creación. Anunciemos la buena nueva, y eso es lo que andamos anunciando, la buena nueva. No tenemos que por qué del evangelio de Cristo, porque Cristo es el único que nos puede salvar.
Ahora vamos a ver la importancia de asistir a la iglesia y nunca abandonarla. Haga sus videos igual. En Efesios 3:20, 21 nos dice así: a Dios cuya fuerza actúa en nosotros, a Él la gloria en la iglesia. ¿En dónde? En la iglesia. En la iglesia, ¿verdad? Entonces, todo aquel que le quiera dar gloria a Dios tiene que ir a la iglesia. No podemos desde nuestra casa estar sentados allí y pedirle a Dios nada más. Entonces no estaríamos dándole gloria a Dios. Aquí nos manda a darle gloria a Dios en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones y todos los tiempos. O sea que no nada más hoy o mañana, sino todos los tiempos tenemos que ir a darle gloria a Dios a la iglesia. Por eso nosotros invitamos a que todos los domingos vayamos a la iglesia y le demos gloria a Dios en la iglesia, como nos dice en Efesios 3:20, 21. Primera de Timoteo 3:15 también nos dice: pero si me demoro para que sepas cómo debes portarte en la casa de Dios, que es la iglesia. ¿Dónde es la casa de Dios? En la iglesia, ¿verdad? Entonces ahí es donde debemos de ir a darle gloria a Dios. Lo voy a leer de nuevo. Pero si me demoro para que sepas cómo debes portarte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo y pilar y base de la verdad. La verdad no está fuera de la iglesia, la verdad está dentro de la iglesia. Entonces el que no va a la iglesia está en la mentira. Si tú quieres seguir en la mentira, no vayas a la iglesia. Pero si quieres encontrar la verdad, te invito a que vayas a la iglesia, porque la misma Biblia nos manda a que vayamos a la casa de Dios, donde podemos encontrar el fundamento de la verdad. En Hebreos 10:25 dice: no abandonen las asambleas. Esto lo dice también por aquellos que antes estaban con nosotros y ahora ya no están. Entonces nos dice: no abandonen las asambleas, no abandonen la iglesia de Cristo, que es pilar y fundamento de la verdad, como algunos acostumbran a hacer. Algunos acostumbran salirse de la iglesia y se van a otras iglesias que son falsas. Ya demostramos que la única y verdadera iglesia es la iglesia de Cristo. Todas las demás son copias o falsas, ¿verdad? Si yo te ofrezco un billete falso, no me lo aceptarías. Pero si te ofrezco una iglesia falsa, disfrazada de verdad, muchos sí la aceptan, ¿verdad? Dice: no abandonen las asambleas como algunos acostumbran a hacer, sino más bien anímense unos a otros. A eso venimos nosotros el día de hoy, animarnos a unos a otros a no abandonar las asambleas de Dios, a que juntos como hermanos fortalezcamos nuestra fe y lleguemos al conocimiento de la verdad. Dice, lo voy a leer de nuevo: y no abandonen las asambleas como algunos acostumbran a hacer, sino más bien anímense unos a otros, tanto más cuanto ven que se acerca el día. Entre más se acerca el día de nuestra muerte o el día en que venga Cristo, más cerca tenemos que estar de la iglesia, porque nosotros podemos dormirnos hoy y mañana quién sabe si amanezcamos. Por eso dice que tanto más se acerca el día, más tenemos que estar cerca de Dios, en la casa de Dios, dándole gloria todos los días que podamos estar ahí. Ahora vamos a ver la unidad en la iglesia. ¿Por qué Dios quiere que seamos una sola iglesia universal y estemos unidos en un solo espíritu? En Juan 10, 15, 16, lo mismo que el Padre me conoce a mí y yo conozco al Padre, y yo doy mi vida por las ovejas. Tengo otras ovejas que no son de este carril. Es lo que estábamos hablando en el versículo anterior, que dice: no abandonen las asambleas, y algunos sí las abandonan, y por eso Jesucristo dice: tengo otras ovejas que no son de este corral, a esas también las llevaré, escucharán mi voz, y habrá un solo rebaño con un solo pastor. Jesucristo nos invita a que seamos un solo rebaño con un solo pastor, porque Él fundó una sola iglesia, o sea, un solo rebaño, y Él va a cuidar de sus ovejas. Las otras ovejas no sabemos quién las cuida, pero
Las ovejas de este rebaño sabemos que las cuida Jesucristo, y por eso es que ni los poderes del infierno vencerán a nuestra iglesia, porque el mismo Jesucristo está encargado de cuidar estas ovejas en este redil. Ahora nos dice Juan 17, 20, 21. No ruego solo por estos, sino también por todos aquellos que creerán en mí por su palabra. Nosotros debemos hacer lo mismo, orar por todos aquellos que vienen y que creerán en su palabra, porque para eso es que salimos a invitar a las personas, para que juntos le demos gloria a Dios. Que todos sean uno como tú, Padre, estás en mí y yo en ti. Que ellos también sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. La única forma de que el mundo crea que Jesús fue enviado por el Padre es que todos estemos unidos en una sola iglesia, en un solo rebaño. Entonces por eso nosotros nos invitamos a todos los hermanos presentes que se unan a la iglesia verdadera de Cristo, porque solo así el mundo creerá que Jesucristo fue enviado por el Padre, y entonces será un solo rebaño con un solo pastor.